Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar la clase número 4 de la materia de biología del curso remedial para alumnos del primer grado del nivel secundario. Bueno, esta es la Escuela Secundaria Federal Francisco J. Mújica de Tuxpan, Michoacán. Yo soy el profesor Julio César Tapia Salguero. El tema que vamos a ver el día de hoy son los tipos de adicciones, la violencia de género y otras situaciones de riesgo. Bueno, antes de comenzar, la indicación va a ser esta: van a sacar su libreta y van a hacer un tipo resumen. La anotación es un tipo resumen o síntesis, como ustedes prefieran, acerca de toda la presentación que vamos a ver el día de hoy. Este tema va ligado con el tema que se va a ver el día de hoy por el Aprende en Casa, por la televisión. El día lunes el tema que se vio fue las energías verdes o las energías renovables. Ese tema lo vamos a ver el día viernes. Yo les voy a subir la clase de ese tema, ¿ok? No se preocupen, vamos a ver todos los temas en tiempo y en forma. Bueno, entonces continuamos. Otra indicación antes de que se me pase, se las voy a repetir de nuevo al final de la presentación, pero es esta. ¿Cuándo voy a recoger las carpetas de evidencia? Este día viernes voy a recoger las carpetas de evidencia solamente al primero A, al primero B y al primero C. ¿Ok? ¿Entre qué horarios voy a recibir estas carpetas? Bueno, voy a recibir estas carpetas en los horarios que sus asesores ya les dieron la hora en que van a recoger sus libros. Cuando ustedes vayan a recoger sus libros, dependiendo del horario que les dio cada asesor, yo voy a estar ahí y me van a dar su carpeta de evidencias. ¿Ok? Sirve que nos conocemos personalmente con todos, los del primero A, primero B y primero C. ¿Ok? Cada quien ya sabe la hora que van a ir a recoger sus libros. Yo ya les indiqué la hora en la que van a ir los del grupo que yo asesoro, que es el primero A, el primero B y primero C. Si no saben, pregúntenle a su asesor para que les diga el horario. ¿Qué otro día me van a dar las carpetas de evidencia los demás grupos, el D y el E? Pues el día lunes. El día lunes voy a ir también a Tuxpan. Al primero D y al primero E les toca ese día recibir sus libros, su paquete de libros. Entonces ese día yo voy a recoger las carpetas de evidencia para estos dos grupos faltantes. No deben de ir los del primero D y primero E a entregarme las carpetas el día viernes. ¿Por qué? Porque yo voy a estar dentro de la escuela en primer lugar y no voy a poder salir a recoger sus carpetas porque voy a estar ocupado recibiendo la de los demás grupos y no se les permitiría el ingreso a la escuela porque no es el día que les toca ir por sus libros, ¿ok? Entonces, para tener un orden, entonces el día viernes solamente el primero A, primero B y primero C, que son los que van a recibir sus libros. ¿A qué hora? Repito, a la hora que se les indicó ir por sus libros, ¿ok? Bueno, entonces continuamos. Primero vamos a ver las adicciones, pero antes de abordarlas tenemos que saber qué es una adicción, como una definición. Como definición, una adicción es el hábito que domina la voluntad de una persona. Se trata de la dependencia a una sustancia, una actividad o una relación. Ejemplificada con esta imagen que les puse aquí. Puede ser a una sustancia como las drogas. Cualquier tipo de droga se considera una sustancia, ya sea natural o sintética. Una actividad puede ser el azar, ser adictos al juego, ya sean a videojuegos o a juegos del azar como las cartas o el apostar. O a una relación. ¿Qué se refiere a una relación? Pues al apego a una relación emocional, ya sea de pareja, de alguna amistad o de padres. Más adelante las vamos a ver cada una de ellas.
Los tipos de adicciones más importantes. Bueno, el primer sector en el que se divide son adicciones a las sustancias, ¿ok? ¿Como cuáles sustancias? Como el alcohol, como la nicotina. La nicotina son los cigarros, ajá. Es el activo que está compuesto de los cigarros. Aunque los cigarros, más que nicotina, tienen muchos más otros ingredientes. Uno de ellos es el alquitrán, ajá. Un químico el cual también se utiliza en insecticidas. Ajá. Si ustedes pueden ver una lata de insecticidas de estos que matan a las cucarachas o a las arañas, a las ratas, también el veneno de ratas trae este químico que es el alquitrán. También los cigarros lo contienen. Los psicofármacos. ¿A qué se refiere con los psicofármacos? Bueno, son pastillas o medicamentos los cuales son legales pero no son de libre acceso, o sea, se consumen siempre con alguna receta de algún médico, ¿ok? Pero causan adicción. ¿Como cuáles pueden ser estos? Como el diazepam, por ejemplo, las pastillas que son para dormir, los somníferos, ajá, son muy adictivos. Entonces antes se vendían a libre venta. Hoy en día ya no es así, porque tenían muchas complicaciones con las personas que los consumían, como si fueran aspirinas. Ajá. Las anfetaminas también son este tipo de psicofármacos. El siguiente, el cuarto, es la cafeína. Ajá, el café. Aunque nosotros vemos como muy común el café que se toma o lo toman nuestros padres o incluso nosotros. Hablo por ustedes que son más jóvenes. Causan una adicción fuerte la cafeína. Hay personas que dicen no poder iniciar su día o sentirse adormilados si no se toman un café, pero es por la sustancia que es la cafeína. Los opiáceos, ¿a qué se refiere con los opiáceos? Pues son derivados del opio, ajá, la amapola. ¿Como cuáles estos? Pues drogas ilegales como la heroína, pero también drogas farmacéuticas como la morfina, que es un derivado opiáceo también, el cual es un analgésico muy fuerte, el más potente de todos, el cual no se recomienda usar en cualquier tipo de herida o cualquier dolor porque es altamente adictivo. Ajá. Los esteroides, ¿cuáles son estos? Pues principalmente son las drogas utilizadas por atletas o por personas que van al gimnasio, por ejemplo. Estas inyecciones que ayudan a desarrollar el músculo, pues también causa adicciones y daños severos al hígado. El séptimo es la cannabis. Ajá. ¿Cuál es la cannabis? Pues es la marihuana. ¿Ok? Que la consideran en algunos países normal, que el consumo o legal más que normal, sigue siendo una droga, ¿ok? Y causa adicción, ¿ok? Continuamos. El otro grupo son las adicciones comportamentales, perdón. ¿A qué se refieren estas adicciones del comportamiento? Como pueden ser la pornografía y el sexo, el juego. ¿A qué se refiere con el juego? Pues se refiere a estos juegos de apostar, ya puede ser las cartas, el dominó o cualquier tipo de estos juegos que se juegan en los casinos. Ajá. El apostar, el sentir el riesgo de perder algo. Ajá. Eso se refiere al juego. Es una adicción muy fuerte que se tiene que tratar como todas las otras adicciones, ¿ok? La siguiente es las adicciones a la comida. Ajá. Si son reales, o sea, pueden ser al consumir la comida o algún otro trastorno que puede ser el no ingerir la comida. Ajá. Es un trastorno también emocional. A las nuevas tecnologías se refiere pues, al celular, a la computadora, a las redes sociales, ajá, como lo vemos en imagen que está aquí. Esta escena de la familia que está con el celular y no está platicando, pues es una escena recurrente, ¿no? Más común en nuestros tiempos que esto pasa realmente. Ajá, son adicciones muy fuertes, las cuales desde muy pequeños se empiezan a fundamentar o iniciar en los niños muy pequeños,
Cómo es muy común ver a un niño muy pequeño de 2 años, incluso hasta más pequeños, ya con el celular de la mamá o del papá o del hermanito, que se lo dan para tal vez ya que no esté haciendo echando lata o para que esté más calmado, le dan el celular, pero tienen consecuencias a largo plazo también esto, ¿no? Entonces tenemos que saber esto también, que las nuevas tecnologías sí nos facilitan las cosas, pero también nos afectan porque causan una adicción y una dependencia para nosotros. Las siguientes son las compras, las compras compulsivas, o sea, comprar cosas que a veces no se ocupan simplemente por el hecho de gastar. Hoy en día con las aplicaciones o los sitios de compras chinos, por ejemplo como AliExpress o Alibaba, lugares de estos que son muy baratos, pues causan más tentación en gastar el dinero ahí, ¿no? Entonces, pero si seguimos con esta compulsión a comprar las cosas, se nos hace una adicción, ¿no? Y entonces nos hacen un problema social también, el endeudarnos, en deber, en hacer estas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado también en este sector. La otra es al trabajo. Ajá. Esto se engloba también, podría ser al estudio, ajá, a un trabajo en oficina o escolar. Ajá. Se refiere a esto al dar prioridad a las cosas laborales sobre las familiares o sociales. Eso es a lo que se refiere. Y a lo largo plazo esta adicción pues tiene una repercusión en nuestra salud y en nuestro ámbito familiar. Las siguientes son las adicciones emocionales. Bueno, ojo en estas. Dice, puede que este tipo de adicciones resulten ser las menos conocidas. Incluso algunos piensan que son falsas, que no existe este tipo de adicciones. Pero el dicho de que se depende de alguien, ya sea de una pareja, de alguna amistad o amistades, o grupos de amistades se podría decir, o incluso un núcleo familiar, ya sea el papá, la mamá, a ambos, a los abuelitos, a alguien familiar, es decir, dependen emocionalmente de ellas. Ajá. Esto se ve o se ha estudiado más en relación a las parejas, a ser dependiente de una pareja o codependiente, mejor dicho, de alguna otra persona. ¿A qué se refiere esto? Que tu estado de ánimo depende de otra persona, ¿ok? Entonces es una adicción emocional, es un trastorno emocional, psicológico, el cual se tiene que tratar, ya sea con un psiquiatra o un psicólogo, el hablar esto, porque se tiende a que estas personas que son adictas emocionalmente tienden a la depresión porque dependen sus emociones de alguien más, ya sea una persona o varias personas, ¿ok? No tienen una estabilidad buena y pueden ocurrir ciertos incidentes o desgracias como puede ser más propensos al suicidio o a lastimarse, a autoflagelarse, como el cortarse, entre muchas otras, y caer incluso a las adicciones que hablamos anteriormente de estas, ¿ok? Bueno, el siguiente tema que abordaremos será la violencia de género. La definición de violencia de género es: la violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, ya sea nivel educativo, cultural o económico. Entonces la violencia de género, lo que nos dice aquí es que es la desigualdad, habla acerca de la desigualdad y la subordinación de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esta es una concepción machista, un concepto muy ambiguo, el cual dictaba desde épocas muy antiguas que el hombre es el sexo fuerte como se ha manejado incluso en la actualidad.
¿no? Que la mujer tiene que estar subordinada, o sea, no, antes no podían estudiar, ahora ya pueden estudiar, antes no podían votar, ahora ya pueden votar, pero aún así hay mucha desigualdad. Ajá. Aquí habla desde un punto social, un nivel educativo, cultural y económico. O sea, la violencia puede ser sexual, física, psicológica, económica y social. Ajá. ¿Por qué hablar de este tema? No es porque esté de moda y porque las manifestaciones feministas, que muchos están en contra y muchos a favor, estén de moda. No se refiere a esto, sino que esto es una lucha social, ajá, en tener una igualdad de oportunidades, que lo podríamos manejar de otra forma, como un concepto de equidad, de acuerdo a nuestras posibilidades de cada quien. Pero es cierto que la mujer ha estado más subordinada que el hombre, durante mucho tiempo. Pero la definición también podría irse al hombre. Hay mucha violencia de género, incluso en menor cantidad, claro, pero la hay de la mujer hacia el hombre. Ajá. Pero en este caso estamos hablando de la del hombre hacia la mujer, ¿ok? Porque es donde se ve más marcadas las diferencias, ¿ok? Los tipos de violencia son violencia física, como cuáles, como los golpes, los empujones, las patadas, los pellizcos, las mordidas, etcétera. Son algunos de los daños que pueden generar este tipo de violencia, en la que también se llegan a usar armas u objetos con el propósito de causar daño a la víctima. Esto se refiere físicamente a la violencia, ¿ok? La siguiente es la violencia psicológica, la cual es el abandono, los celos, los insultos, las humillaciones, la marginación, la indiferencia, el desamor, la infidelidad, las comparaciones destructivas, el rechazo y las amenazas. Son actos que dañan el equilibrio emocional de los que lo sufren. Ajá. Esto se refiere a un daño no físico, sino verbal, que va directamente a dañarlo psicológicamente. Esto hay que tener mucho ojo, porque ustedes están en una edad donde empiezan o comienzan desde tempranas edades a tener sus parejas, sus novios o sus novias, y caen en ciertas comportamientos que son reflejo de lo que ustedes han visto en sus casas y en la calle y socialmente, como han crecido, ¿no? Como pueden ser este tipo de cosas, como son los insultos, los celos. Tenemos que tener mucho cuidado, y va directamente o estamos enfocados este tipo de violencia hacia las mujeres, ¿no? A que abran los ojos y puedan identificar cada una de estas agresiones, ya sean físicas o psicológicas, para que esto cambie. Ajá. Tiene que cambiar, y de los dos lados, del hombre y de la mujer. La siguiente violencia es violencia económica. Se refiere a las limitaciones de dinero o posesiones que llevan a la dependencia y al control sobre la persona afectada. Se representa tanto en el hogar como en centros de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Pues miren, les hablaba de la concepción machista. Esto va directamente en esta dirección. Se refiere como a las mujeres tal vez no les daban la oportunidad de estudiar, pues dependían directamente del hombre. Ajá, no tenían otra fuente de ingresos. Entonces estaban atadas a estas parejas, o están atadas, la cual no les deja independizarse por un miedo social, porque el maltrato ha sido psicológico o físico durante demasiado tiempo, y ha caído en una inseguridad en la cual piensan que solas, o no tienen el valor como personas para afrontar en la sociedad, tener un trabajo digno, tener un salario digno, tener una casa digna. A veces esas son las afectaciones que tiene la violencia física y psicológica sobre una persona, ya sea hombre o mujer. Ajá. La otra, lo que habla acerca de los centros de trabajo, se refiere también a los salarios, la desigualdad que hay en los sueldos. Hay muchos casos y muchos ejemplos en empresas, en ámbitos sociales, o en trabajos de cualquier índole, donde el hombre gana más que la mujer haciendo el mismo labor, ¿no? Simplemente por el hecho de ser del género del hombre. Entonces hay que abrir los ojos y tener conciencia en estas desigualdades que hay.
La siguiente habla acerca de la violencia sexual. Se conoce como violencia sexual al acto en el que alguien degrada o daña el cuerpo de otra persona sin tomar en cuenta sus deseos o ideas, dañando su integridad física o mental, y ejerce poder para convertirla en un objeto sexual. Se refiere esto a la violencia sexual al tener este acto sin el consentimiento de la otra persona, ¿ok? Y ojo, eso es un delito. Bueno, seguimos. Las otras situaciones de riesgo que tienen en la adolescencia, me estoy refiriendo a la adolescencia porque es la etapa en la que se encuentran o en la que se encuentran por ingresar. El primero es el abandono de los estudios. Como ven esta imagen, pues es un aula vacía, no vacía, pero con un gran porcentaje de ausencia. Tiene un ausentismo en la secundaria. No sé si en la primaria sea así, pero en la secundaria pasa mucho. Empiezan a ausentarse demasiado tiempo y terminan por abandonar los estudios por muchas razones. Pueden ser por problemas económicos, pueden ser por problemas sociales, por el desinterés, por las malas amistades, por muchas otras razones, las cuales les llevan al abandono de los estudios. ¿Por qué abordamos este tema? Porque tratamos de remediar esta estadística que está mal. Yo me refiero al municipio de Tuxpan, en el cual he trabajado, y he visto que si hay mucho desertación escolar, sobre todo en el nivel secundario. Tal vez no en primer grado, pero entre segundo y tercer año son principalmente en tercer año donde más desertan. Y una vez que desertan un año, casi estadísticamente son muy pocos los que regresan a concluir su secundaria y tal vez luego regresan, pero solamente ya cuando están más mayores porque les piden el papel para darles un trabajo. Entonces tenemos que reiterar la importancia del estudio para que no pase esto. El siguiente es la actividad sexual de riesgo. ¿A qué se refiere esto? Pues a las enfermedades de transmisión sexual. Cuando no se tiene una buena información, o no se tiene nada de información, o la información que se les da la consideran como un tabú, como que no se debe de dar esta educación o este conocimiento acerca de la sexualidad. Recuerden que el conocimiento es poder, y si uno entre más sepa, más va a saber cómo protegerse y se va a dar cuenta del riesgo que se tiene. El VIH es una enfermedad de los años 80, finales de los 70, la cual ya tiene el día de hoy muchos tratamientos, pero debería de ser al contrario, debería de haber menos contagios porque ya se tiene más información. Pero ¿cuál es la razón por la que los jóvenes son los que se contagian más? Pues porque no tienen una buena información, porque a lo mejor en las escuelas lo consideran tabú, porque no ponen atención o no lo consideran primordial. Entonces aquí en la imagen que están, pues están una de las 4 enfermedades más comunes, el VIH, que es el virus que termina culminando con una enfermedad que es el SIDA, la sífilis, el papiloma humano, la gonorrea, entre otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces tenemos que tener cuidado con estas y cómo nos podemos proteger con ellas, pues con la información. Teniendo la información, sabremos cómo debemos de protegernos y evitar este tipo de enfermedades. El siguiente es los trastornos de alimentación. ¿Cuáles pueden ser estos trastornos de alimentación? Pues puede ser como las enfermedades como puede ser la bulimia o la anorexia, que están directamente relacionadas con problemas emocionales, cómo nos percibimos, con problemas acerca de cómo nos ve el mundo, cómo pensamos que nos percibe el mundo, con tener una buena educación en nuestra casa y en nuestro hogar para tener una buena valorización de nosotros como personas, valorarnos como somos físicamente y personalmente o sentimentalmente. Estos trastornos de alimentación son ocurridos por esto, por una baja autoestima. Ya pueden ser
problemas de bulimia o anorexia, que más adelante los vamos a desarrollar y vamos a ver de qué se tratan y cómo son ocasionados y cuáles son los riesgos que implica esto. La siguiente es una dieta inadecuada. Ajá. Es una gran situación de riesgo. Esta no se refiere a que no coman. Ajá. Se refiere a que es inadecuada su dieta, como una imagen en la que está aquí. Ajá, las hamburguesas, las donas, la pizza. Pero a veces eso ni siquiera comen. Ajá. Yo he visto a niños que en la mañana comen chetos en las 8 de la mañana. Abren y llegan con sus chetos y los abren. Esos que tienen chile o traen un refresco. Entonces, esto con el tiempo se hace un trastorno alimenticio también, el cual a lo mejor no cae como una bulimia o una anorexia, pero su estómago a lo largo del tiempo pues desarrolla ciertas enfermedades. Las principales son la gastritis, ¿no? Pero con el tiempo puede conllevar a otras enfermedades de índole más grave. Entonces tenemos que tener entonces una dieta adecuada, no inadecuada. Más adelante ya vamos a ver los grupos, pero ya vimos lo del plato del buen comer y la jarra del buen beber. Esos son los puntos que tenemos que tener en cuenta para saber cuáles son los alimentos que debemos de ingerir. Ajá. No podemos comer siempre puras frituras como si no pasara nada. Y el último es la obesidad. Ajá. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Entonces es un gran riesgo. Esto es la mala alimentación, la vida sedentaria. Ajá. La dieta de la gastronomía mexicana o prehispánica, podremos decir, no es una mala alimentación. El problema es la alimentación más de no sé cuántos años tengan hacia acá los alimentos que están hechos como las garnachas, que están hechas con pura grasa. Ajá. Entonces estos alimentos altos en grasa, aunado de que en México utilizamos al por mayor la azúcar morena, aumenta el riesgo de tener obesidad. Ajá. La obesidad es una enfermedad. Ajá. Más adelante, cuando veamos los problemas alimenticios, vamos a ver cómo es que se desarrolla esta enfermedad, la cual tiene niveles. Ajá. Y hay niveles demasiado riesgosos para nuestra salud. La obesidad puede declinar enfermedades como la diabetes, como la insuficiencia renal, como problemas cardiovasculares, problemas del hígado, entre muchas otras. Pero es por una mala alimentación y por una vida muy sedentaria. Ajá. Yo sé que estamos en una época donde los videojuegos son ahorita lo que más juegan a lo mejor los niños, pero la labor también está en nosotros como profesores, sus padres y en ustedes mismos, que se puedan dar cuenta que estas tendencias a estar siempre sentados jugando en una consola o en el celular, a la larga no nos van a dejar nada bien físicamente, ni emocionalmente, ni de ninguna forma. ¿Ok? Bueno, no se preocupen, más adelante vamos a ver cada uno de estos conceptos, como los de las adicciones, verlos más profundos. Vamos a ver sus orígenes de cada una de las drogas, sus efectos, ajá, para tener más información. Y como lo repetía, la información nos va a dar la capacidad de analizar estos riesgos y poderlos evitar. ¿Ok? Bueno, la tarea que me van a hacer, esta sí va directo a la carpeta de evidencias. Ajá. ¿Qué tarea me van a hacer? Bueno, de acuerdo a todas las adicciones que vimos, incluyendo las sustancias, las emocionales y las de conducta, me van a investigar, o sea, me van a poner el nombre de cada una de esas adicciones y me van a poner una imagen que represente esa adicción. Ajá, por ejemplo, la de la cannabis, pues me ponen la planta de la marihuana o una imagen de alguien que está fumando marihuana para representarla. Ajá. ¿Cómo me lo van a hacer esto? Pues en una hoja blanca o de color, como quieran, como una especie de collage. Ajá. Pero cada una de estas adicciones le van a poner nombre para poderlas identificar. ¿Ok? Ya terminada esa, me la agregan a la carpeta de evidencias, que me van a entregar el día viernes, el primero A, el primero B y el primero C, a la hora que les toca ir por sus libros de
a sus paquetes de libros de texto. Y el primero D y el primero E va a ser el día lunes, igual a la misma hora que los asesores o su asesor les va a indicar que van a ir por sus libros. ¿Ok? Si tienen alguna duda, pues pregúntenme por el grupo.